En algún lugar de los Urales del sur hay una montaña que no aparece en ningún mapa turístico. Si la buscas en Google Earth, la vas a encontrar, pero alrededor de ella hay un agujero, un área del tamaño de Bélgica, donde las imágenes de satélite simplemente se difuminan, y debajo de esa montaña, según estimaciones de inteligencia que llevan más de 20 años circulando, Rusia gastó algo cercano a 50.000 millones de dólares. Nadie sabe exactamente en qué. La montaña se llama Yamantau, y en bashkir, la lengua de la región, su nombre significa algo así como montaña mala. Nadie sabe tampoco por qué la llamaron así, aunque hay quien dice que el nombre es mucho más viejo que cualquier secreto militar, que viene de antes de que existiera la Unión Soviética, de cuando esa zona solo era territorio de pastores y cazadores, que preferían rodearla. Pero durante décadas, esa montaña se ha tragado dinero, ingenieros, trenes enteros de materiales de construcción y respuestas. Abrí Google Earth, vas a ver los Urales del sur, esa cordillera que separa Europa de Asia, una zona de bosques densos, ríos helados la mitad del año y carreteras que casi no existen. Ahí, en la República de Bashkortostán, hay una elevación de 1640 metros, cuarzo macizo, alrededor kilómetros y kilómetros de taiga, pantanos y rocas. Lo más cercano es una ciudad llamada Beloretsk, a unas 2 horas en auto si las rutas están en buen estado, que casi nunca lo están. Y al pie de esa montaña hay otra ciudad, se llama Mesgorie. Tiene entre 16.000 y 20.000 habitantes, según el año que consultes. Tiene escuelas, un hospital, edificios de apartamentos soviéticos pintados de colores pastel y un único camino de acceso, con un puesto de control. Si no tenés un permiso especial, no entrás, así de simple. ¿Por qué una ciudad entera, con miles de familias, viviendo al pie de una montaña en medio de la nada, custodiada como si fuera una base militar? Esa es la pregunta que empezó a circular en Occidente a mediados de los años 90, y la respuesta que encontraron no calmó a nadie, la calmó menos. Para llegar hasta ahí, hace falta atravesar prácticamente toda Rusia. Si salís de Moscú, son más de 1.500 kilómetros hacia el este, cruzando el Volga, entrando en una región donde el paisaje cambia por completo. Bosques de abedules que se extienden sin interrupción durante horas, ríos que en invierno se congelan tanto que se pueden cruzar en auto, y carreteras que cuanto más te acercas a los Urales, más se reducen a tierra y barro. No hay aeropuertos cerca, no hay autopistas, hay, eso sí, líneas de ferrocarril, y ahí empieza a aparecer la primera pista rara. Hay vías de tren que entran directamente en la montaña. Para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que volver más atrás. A finales de los años 40, la Unión Soviética empezó a cerrar pueblos enteros del mapa, literalmente. Existían, tenían nombre, tenían gente viviendo ahí, pero no figuraban en ningún documento oficial, en ningún tren de pasajeros, en ningún plano. Se llamaban SATO, complejos administrativos cerrados. Casi siempre nacían alrededor de algo que el gobierno necesitaba mantener en secreto: una planta nuclear, un centro de pruebas, una fábrica de misiles. En los años 70 empezaron las excavaciones en Yamantau. Al principio, los registros oficiales hablaban de minería, cuarzo, hierro, los minerales que efectivamente hay en esa montaña. Y durante un tiempo esa fue la explicación que se aceptó: una mina más, en una región llena de minas. Pero las minas no necesitan 3 guarniciones militares. Eso es justo lo que empezó a pasar alrededor de Yamantau. 3 asentamientos militares distintos, con nombres en clave: Beloretsk 15, Beloretsk 16, y un tercero que ni siquiera está completamente confirmado. En 1995, esos asentamientos se fusionaron en una sola unidad administrativa, y le pusieron nombre: Mesgorie. La ciudad acababa de nacer oficialmente, pero llevaba años existiendo en secreto. Un año después, en 1996, la historia llegó a Occidente. El diario Pravda publicó un artículo, el New York Times lo retomó, y lo que contaban era esto: bajo la montaña había una instalación subterránea masiva, en la que trabajaban hasta 30.000 personas, conectada por varias líneas de tren que llegaban directamente desde el exterior. 30.000 personas, bajo una montaña, en un lugar donde oficialmente solo había una mina de cuarzo. Y ahí es donde entra el dinero, porque trasladar, alojar y mantener a 30.000 trabajadores
en mitad de los Urales, no es gratis. Construir kilómetros de túneles excavados en roca maciza a más de 1000 metros de profundidad no es gratis. Tender líneas de ferrocarril hasta el corazón de una montaña tampoco lo es. Y todo esto estaba pasando justo cuando la Unión Soviética se había desmoronado y la nueva Rusia no tenía un rublo. Suscríbete, porque lo que viene después es la parte que ni el propio Pentágono terminó de entender. A mediados de los años 90, Rusia estaba en quiebra. El rublo se había devaluado de forma brutal. El Fondo Monetario Internacional negociaba préstamos de miles de millones de dólares solo para que el país pudiera pagar sueldos y pensiones. Las fábricas cerraban, los soldados no recibían su paga durante meses. Y en medio de ese colapso económico, los satélites estadounidenses detectaron algo que no tenía ningún sentido. En Yamantau, la construcción no se había detenido, al contrario, se había acelerado. Funcionarios de inteligencia estadounidenses empezaron a calcular cuánto estaba costando aquello. Las primeras estimaciones, basadas en imágenes satelitales y en el volumen de material excavado, hablaban de varios miles de millones de dólares solo en la década posterior al fin de la Unión Soviética. Estimaciones posteriores de inteligencia estadounidense, sumando el costo total del programa desde los años 70 hasta la actualidad, llegaron a cifras mucho más altas. 50.000 millones de dólares es uno de los números que más se repite cuando se intenta poner un precio total a todo el programa de búnkers subterráneos rusos, del que Yamantau es la pieza más grande y más misteriosa. Es una cifra difícil de verificar del todo. Rusia nunca lo confirmó, pero incluso la estimación más conservadora, la de la CIA a fines de los 90, hablaba de al menos 6.000 millones de dólares gastados solo en Yamantau desde 1990, en un país que en ese momento no podía pagarle a sus propios maestros. Un gobierno en quiebra, sin plata ni para pagarle a sus maestros, decidió que esa montaña era más importante que su propia gente. La respuesta empieza con un general estadounidense llamado Eugene Javier. En los años 90, Javier era el comandante del Mando Estratégico de Estados Unidos, el hombre encargado de vigilar, entre otras cosas, el arsenal nuclear ruso. Y cuando le preguntaron por Yamantau, su respuesta quedó grabada. Dijo que era un complejo enorme, que calculaban millones de metros cuadrados de espacio subterráneo disponible, y que no tenían ni idea de qué estaban haciendo ahí dentro. Un general de 4 estrellas con acceso a la mejor inteligencia satelital del planeta, admitiendo que no sabía qué había debajo de una montaña en su propio, bueno, en el patio trasero de su enemigo de toda la vida. Las hipótesis empezaron a multiplicarse. La primera, la más aburrida, un depósito de reservas estratégicas, comida, combustible, materiales, todo lo que un gobierno necesitaría guardar para sobrevivir años sin depender del exterior. La segunda hipótesis es la que de verdad asustó a los analistas occidentales. Yamantau estaba ubicado cerca de 3 polígonos de lanzamiento de misiles y relativamente cerca de Chelyabinsk-70, uno de los laboratorios nucleares más importantes de Rusia. Eso llevó a una pregunta incómoda. ¿Y si Yamantau no era solo un refugio, sino parte del sistema Perímetro? El sistema Perímetro es real. Estados Unidos lo llamaba la mano muerta. Fue diseñado en los años 80 para una situación muy específica. Si la Unión Soviética sufría un ataque nuclear que destruyera Moscú y eliminara a todo el liderazgo político y militar, el sistema podía detectar esa pérdida total de mando y lanzar automáticamente o casi automáticamente todo el arsenal nuclear restante, sin esperar la orden de un presidente que ya no existiría. Si Yamantau formaba parte de eso, su función iba mucho más allá de un refugio para el fin del mundo. Garantizaba que, aunque Rusia entera desapareciera del mapa, la represalia llegaría igual. 50.000 millones de dólares, en ese contexto, deja de sonar como un capricho, empieza a sonar como un seguro de vida para un país entero, o como mínimo, para quienes tomaran la decisión de construirlo. Y hay una tercera hipótesis, menos militar y más incómoda, la de un refugio para la élite, un lugar donde un grupo reducido de funcionarios, militares y figuras clave del Estado pudieran sobrevivir a cualquier escenario, mientras el resto del país se las arreglaba como pudiera, arriba en la superficie. Las 3 hipótesis en realidad no son excluyentes.
podrían coexistir perfectamente dentro de la misma montaña. Pero antes de seguir, volvamos a Mesgorje, porque mientras los analistas discutían sobre misiles y sistemas automáticos, ahí seguía viviendo gente, familias enteras. Y eso es algo que casi nunca se cuenta. ¿Cómo es la vida en una ciudad que, oficialmente, existe para servir a algo que oficialmente no existe? Los habitantes de Mesgorje trabajan, en su gran mayoría, para la instalación o para sus servicios de apoyo. Mineros, ingenieros, técnicos, personal militar y sus familias tienen escuelas, hospital, supermercados, una vida cotidiana que, vista desde adentro, no es tan distinta a la de cualquier otra ciudad pequeña rusa. El problema es todo lo que rodea esa normalidad. Para entrar a Mesgorje hace falta un permiso. Para salir, en teoría, también. Las comunicaciones con el exterior están limitadas, y aunque nunca se ha confirmado oficialmente qué hay bajo la montaña, todos los que viven ahí saben que están viviendo, literalmente, sobre el secreto mejor guardado de Rusia. Algunos llevan generaciones enteras así, nacieron ahí, sus padres trabajaron ahí, y probablemente sus hijos también lo hagan. Hay algo casi domesticado en eso, el misterio más grande del país, convertido en rutina diaria para 16.000 personas que van al supermercado, mandan a sus hijos al colegio y vuelven a sus casas pintadas de colores pastel al final del día. Y sin embargo, hay un detalle que distingue a Mesgorje de cualquier otra ciudad pequeña. La gente que vive ahí casi nunca se va. El sueldo ayuda, claro, porque las ciudades cerradas reciben subsidios estatales que elevan los salarios por encima del promedio. Pero hay algo más profundo. Para muchas familias, esa ciudad es lo único que conocieron. Generaciones enteras nacieron, estudiaron y trabajaron sin salir nunca de ese perímetro vigilado. El mundo exterior es para ellos un concepto casi abstracto, algo que existe en la televisión, en internet, en las visitas ocasionales con permiso especial. La vida diaria transcurre adentro. Esa es la otra cara del dinero. No solo se construyó una instalación subterránea, se construyó también un sistema completo para sostener a las personas que la mantienen funcionando. Viviendas, escuelas, hospitales, tiendas con productos que a veces ni siquiera están disponibles en otras partes de Rusia. Todo pagado, directa o indirectamente, por el mismo presupuesto que financia lo que hay bajo la roca. Pero esa rutina tiene un costo, y ese costo es exactamente lo que estamos tratando de medir. Volvamos al dinero, porque ahí es donde la historia da su giro más extraño. En 1997, mientras circulaban estos informes sobre Yamantau, Rusia seguía dependiendo de préstamos internacionales para sostener su economía. El Fondo Monetario Internacional había aprobado un paquete de más de 10.000 millones de dólares para ayudar al país a estabilizarse. 10.000 millones repartidos en transferencias mensuales de unos 340 millones de dólares, destinados, en teoría, a sostener el Banco Central ruso y evitar un colapso total del sistema financiero. Mientras ese dinero entraba por un lado, del otro lado, en mitad de los Urales, seguían llegando trenes cargados de materiales de construcción hacia el interior de una montaña. No hace falta ser economista para sentir que algo no cierra ahí, y esto es solo Yamantau, porque resulta que Yamantau no es un caso aislado, es la pieza más grande de algo mucho más extenso, una red de alrededor de 200 puestos de mando subterráneos, repartidos por todo el territorio ruso, algunos diseñados para almacenar ojivas nucleares, otros como centros de control. Hay uno cerca de Moscú, llamado Sharapovo, con capacidad para 30.000 personas, conectado al Kremlin por una línea de metro secreta. Hay otro similar a unos 20 kilómetros, conocido como Chekhov, con capacidad parecida. Y hay un tercero, en el monte Kozvinsky, también en los Urales, que algunos analistas describen como el equivalente ruso de Cheyenne Mountain, el complejo subterráneo donde Estados Unidos vigila el espacio aéreo norteamericano. 200 puestos de mando, túneles que conectan ciudades enteras con el subsuelo del poder, y todo esto construido y mantenido durante décadas en las que, para la mayoría de los rusos, conseguir alimentos básicos era un problema diario. Lo que parecía un capricho militar empieza a parecer otra cosa, una prioridad nacional que sobrevivió a la caída de un imperio entero. Y hay un detalle más,
casi una nota al margen, que dice mucho. Cuando se le preguntó directamente sobre Yamantau a un oficial ruso de alto rango, dentro del propio aparato de seguridad, su respuesta no fue una negación, ni una confirmación. Simplemente dijo que trabajaban subterráneamente, literalmente, perforando túneles, ni sí ni no, solo eso. Entonces, ¿qué hay realmente ahí abajo? Hoy, la verdad es que más de 25 años después de aquellos primeros informes, sigue sin haber una respuesta oficial. Las imágenes satelitales muestran que la actividad alrededor de Yamantau continuó durante los 2000. Hubo periodos de aparente calma y periodos donde el movimiento de materiales volvió a intensificarse. Medjugorje sigue cerrada, sigue apareciendo en los mapas como una ciudad rusa más, con su código postal, su alcaldía, su escuela de música y un acceso restringido que no ha cambiado en 30 años. Algunos analistas creen que parte del complejo podría estar hoy parcialmente abandonado o reasignado a otros usos menos dramáticos que los que se imaginaban en los 90. Otros sostienen que sigue activo como parte del sistema de defensa estratégica rusa, especialmente en un contexto donde la tensión militar con Occidente volvió a niveles que no se veían desde la Guerra Fría. La verdad es que, desde afuera, es imposible saberlo con certeza, y esa incertidumbre, paradójicamente, es la prueba más sólida de que el secreto sigue funcionando. Hay otras ciudades cerradas en Rusia que sí cambiaron con el tiempo. Algunas, después de la caída de la Unión Soviética, se abrieron parcialmente. Empezaron a aparecer en mapas, a recibir visitantes con permisos especiales, incluso a desarrollar un turismo tímido alrededor de su pasado secreto. Medjugorje no. Medjugorje sigue exactamente donde estaba en 1995, cerrada, con su único camino de acceso, con su puesto de control, con su nombre apareciendo en listas oficiales de ciudades rusas. Y nada más. Eso, en sí mismo, ya dice algo, porque si lo que hay debajo de la montaña hubiera perdido importancia, lo lógico sería que la ciudad también perdiera ese nivel de control, que se relajara, como pasó en otros lugares. Pero no pasó. 30 años después de los primeros informes, el acceso sigue igual de restringido. Y eso, para cualquier analista que estudie estas cosas, es la señal más clara de que ahí abajo sigue habiendo algo que vale la pena proteger. 50.000 millones de dólares o 6.000 según la estimación que tomes, porque ni siquiera en eso hay acuerdo, es el precio de no saber. El precio de que un país entero pueda mirar un punto en el mapa, una montaña con un nombre que significa mala, y no tener ni la más mínima idea de qué hay del otro lado de la roca. Otros países gastan fortunas en mostrar lo que tienen. Rusia gastó una fortuna en esconderlo. La cifra importa menos que el patrón. Mires el año que mires, desde 1978 hasta hoy, siempre hubo dinero para seguir cavando.